tal, amigos? Bienvenidos como siempre a una nueva entrega de su programa Cara a Cara por TV Venezuela. Ustedes saben que el próximo 4 de noviembre se realizará aquí en este país, en Estados Unidos, las llamadas elecciones de medio mandato o midterm elections. Eso va a ser, como les dije, el 4 de noviembre y la idea de estos comicios es renovar un tercio de la Cámara de Senadores, una parte también de la Cámara de Representantes, más de 2/3 aproximadamente de los gobernadores locales, estatales, y numerosos responsables locales. Por eso que en algunas ciudades también tenemos ciertas curules de concejales que se estarían renovando o estarían postulándose otros candidatos. Según la tradición, estas elecciones de medio mandato sirven para hacer un test o una evaluación de cómo está el gobierno visto por los ciudadanos en esta oportunidad. No son las presidenciales, pero por supuesto que esto marca la importancia y el camino que va a tener el gobierno en los próximos años, los últimos 2 años del mandato. En este caso, por ejemplo, en el Congreso, los demócratas tienen la mayoría en la Cámara Alta, como ustedes saben, o la Cámara del Senado, que está presidida por Joseph Biden, que es un senador demócrata, y la minoría la tienen en la Cámara Baja o la Cámara de Representantes, que está en este momento presidida por John Boehner. Esto es quien es del Partido Republicano. Lo cierto es que dependiendo de estas elecciones del próximo 4 de noviembre, el presidente Obama va a tener un buen camino o un no tan buen camino o tan agradable en estos últimos años de su mandato. El voto latino, ustedes saben que una de las leyes más discutidas, y es por eso que hice hincapié en la formación del Congreso de la República aquí en Estados Unidos, es porque una de las leyes más discutidas y de hecho promesa del actual presidente Obama es la ley de la reforma migratoria. Esa ley ya quedó engavetada nuevamente hasta el año 2015, pero se supone que el Partido Demócrata está tratando de unir sus fuerzas para poder llevar a cabo la discusión de esta tan importante ley. ¿Y qué pasa? El voto hispano, el voto latino es sumamente crucial en estas elecciones, así como lo fue, por ejemplo, para que ganara la reelección Obama. Lo cierto es que en esta oportunidad, para hablar de reforma migratoria, para hablar de la importancia del voto latino, han surgido varios grupos de hispanos que no solamente son conformados por personas que se ven directamente afectadas por una posible reforma migratoria, sino también personas que están intentando en promover la participación de la comunidad hispana en este país, donde quiera que se encuentre. Uno de estos grupos es TN Tweeters. TN Tweeters ha sido un grupo virtual de redes sociales que ya llevan muchos seguidores y que tratan de promover la participación de los hispanos en este tipo de eventos de decisión pública que afectan a toda la sociedad. Vamos a hacer contacto con Claudia Longo. Claudia Longo es integrante de esta agrupación, ella se encuentra en Ohio y queríamos saber un poco cuáles son las opciones que tienen en este momento para promover el voto latino en las próximas elecciones del 4 de noviembre. Hola Claudia, gracias por estar con nosotros aquí en Cara a Cara por TV Venezuela. Como ustedes bien saben, TV Venezuela está de la mano no solamente de los acontecimientos en Venezuela, sino también todo lo que afecta a los hispanos que habitan en este país. Quería conocer un poquito cuál es la iniciativa que ustedes promueven a través de TN Tweeters y qué te lleva a ti a formar parte de este grupo. Bueno, la idea no surgió como TN Tweeters, en realidad personalmente empecé a interesarme en la política y en cómo funciona el sistema político en Estados Unidos después que se pasó el bill, el S-744 en el Senado, la propuesta de reforma inmigratoria. Ahí empecé a interesarme, ver cómo era el proceso, qué es lo que se podía hacer desde mi lugar como ciudadana común,
para impulsar que el Congreso avanzara con ese proyecto. Empecé a mirar en Twitter y en Facebook, en las redes sociales, y vi que existía mucha gente de la comunidad hispana que utilizaba esos medios, sobre todo gente joven entre los 18 y 35, 40 años, utilizan mucho los medios sociales para informarse, para comunicarse. Entonces me pareció interesante una forma de llegar con el mensaje directo al Congreso, como si fuera una carta en un buzón. Uno manda un tweet y eso llega directamente al congresista o a sus asistentes. Empecé a ver que habían otras personas que tenían un poquito la misma idea. Nos empezamos a juntar virtualmente y a organizarnos para que fuera un poquito más llamativo el mensaje, hacerlo cada vez mejor, más efectivo, porque fuimos aprendiendo, no sabíamos cómo hacerlo. Fuimos aprendiendo también a quiénes teníamos que hacerle llegar ese mensaje dentro del Congreso. Así que empezamos mandándole mensajes a los 235 republicanos en la Cámara Baja, que bueno, eran ellos un poco los que, en las manos de ellos eran quienes estaba que se aprobara este proyecto. Así lo hicimos, empezamos cada vez a hacer más tweets dirigidos a más personas, no solamente al Congreso, sino también a otras organizaciones pro-immigration para que apoyaran lo que hacíamos desde las redes sociales y a su vez nosotros apoyarlos a ellos en los proyectos que tuvieran, digamos, en la calle o marchas o lo que tuvieran planeado hacer. No encontramos mucho apoyo desde ese lado, lamentablemente, porque siempre creímos que bueno, la unión iba a ser un poco la fuerza que nos iba a dar esa tan ansiada reforma. Igual seguimos adelante tratando de llamar la atención dentro del mundo de Twitter con los seguidores cada vez más, porque eso es como una bola de nieve, ¿no? Uno va pasando el mensaje y se va enganchando gente. Y así, bueno, lo fuimos haciendo durante más de un año y nos fuimos dando cuenta también de que nos teníamos que involucrar de todas formas con el tema del voto. Nos damos cuenta de que los latinos no estamos representados en el Congreso, lamentablemente, y es, bueno, parte culpa nuestra, ¿no? Por no participar cívicamente, que es fundamental. Donde no hay una participación cívica, entonces es imposible tener una representación en el Congreso o en el gobierno, y eso es lo que nos está faltando. Entonces aprendimos que teníamos que ir por ese lado, que la reforma no iba a salir, porque lamentablemente los republicanos, que eran quienes estaban estancando la ley y no trayendo la votación, estaban respondiendo a su electorado, y su electorado no quiere una reforma. Entonces pensamos que la mejor manera es, bueno, traer esa representación a Washington. ¿Cómo lo hacemos? Votando. Es la única manera que vemos nosotros que eso se puede llegar a dar. Es muy difícil, los números no son muy buenos. Hoy en día sabemos que un 40% de los latinos habilitados a votar no lo hacen. Alrededor de un 8-9% de residentes legales no se hacen ciudadanos. Entonces estamos hablando de mucha cantidad de gente que no está siendo escuchada. Y bueno, creemos que por eso es que no estamos teniendo respuestas en Washington, no solamente con inmigración, sino con un montón de otros aspectos de la vida cotidiana que la gente necesita respuestas, ¿no?
Claudia, entiendo que tú como hispana que eres, como argentina, te sientas motivada a participar y hacer que los hispanos en general participen en este tipo de eventos que son tan cruciales porque se toman decisiones importantes para toda la sociedad, indistintamente del país de donde provengas. Quería saber si ustedes manejan en Twitter algún número específico de hispanos indocumentados que pudieran verse beneficiados con esta posible reforma migratoria que en este momento está siendo parada prácticamente por los republicanos. En realidad las motivaciones de los republicanos son medio difíciles de entender, ¿no? Porque, bueno, se ha comprobado que no solamente afectaría a la comunidad indocumentada o a la comunidad latina, sino que también afectaría al país en una forma muy positiva, trayendo una mejora económica a largo plazo. Obviamente esos son cambios que se van a ver con muchos años. El número que se manejaba en su momento que podría afectar, hoy en día se dice que hay alrededor de 12 millones de indocumentados, y el número que podría beneficiar la ley que aprobó el Senado sería alrededor de unos 8-9 millones. Obviamente, no sé si la gente sabe, esa ley tiene un montón, es muy grande la ley, abarca un montón de partes de la ley de inmigración que hoy en día se supone es obsoleta. No es solamente legalizar personas, sino además es abrir nuevas visas de trabajo, sobre todo para las personas que vienen a trabajar, que se llaman low skilled workers, son trabajadores que no tienen un estudio avanzado o no pueden venir por otras vías, y estamos hablando de la gente que viene a trabajar, que más necesita este país, ¿no? La mano de obra más que más se precisa. Entonces, no solamente es las visas, la legalización, es las visas. Bueno, se habla de reforzar la frontera, que eso era uno de los puntos por los cuales los republicanos pelearon muchísimo, era algo que ellos ponían como condición fundamental para poder aprobar una ley. Una frontera que, bueno, muchos dicen que ya está suficientemente reforzada, pero bueno, era una de las condiciones, y bueno, los demócratas accedieron a incluir esa enmienda en la ley, porque bueno, todo es negociación, ¿no? No se puede tener una ley perfecta, y eso es algo que también mucha gente ha criticado, que es una ley que tiene puntos que por ahí no son tan buenos. Por ejemplo, la espera. Se habla de unos entre 10 y 13 años para hacerse ciudadano, una vez que uno empieza el trámite, y bueno, algunos piensan que es un poco excesivo el tiempo, pero bueno, volvemos a lo mismo, hay gente que no quiere ni siquiera que se hagan ciudadanos esos ciudadanos. Entonces digo, hay que tratar de siempre negociar y tratar de obtener lo mejor de la ley. Claudia, tengo que hacer una pequeña pausa aquí en Cara a Cara, pero no te retires, sobre todo porque quiero conversar contigo al regreso de estos comerciales, de este punto que mencionaste, que es de los hispanos que insisten en no hacerse ciudadanos o en no adaptarse y acoplarse, integrarse a esta sociedad, que al fin del día el resultado es el mismo. Si no te haces ciudadano, son votos hispanos que se están perdiendo de poder decidir y elegir los destinos de este país. Así que no se vayan, al regreso mucho más.